Bueno, vamos a iniciar. Bendito Padre, te damos gracias esta noche porque gozamos estar en tu presencia, Señor. Anhelantes, esperando ver lo que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Pues siempre nos traes cosas nuevas de tu gran tesoro que es tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a descubrir esos tesoros, a darles el valor, el precio justo que tienen, ya que todos ellos son de gran valor para nuestra vida espiritual. Que cada uno de nosotros sea ministrado en su necesidad y esto que vamos a ver hoy enriquezca nuestra sabiduría, pero no intelectual, sino para vivir para ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hoy traigo, como es costumbre, demasiada información que no sé ni cómo le vamos a hacer, pero nos vamos a esforzar por encontrar todas las maravillas y tratar de relacionarlas lo mejor. Voy a iniciar comentándoles que en el libro de Ezequiel, capítulo 28, se habla de un rey de Tiro y Sidón, que eran ciudades fenicias, y donde gobernaba el rey que se llamaba Et-Baal. Et-Baal. Este rey gobernó en Tiro y Sidón más o menos como 400 años después de los tiempos del rey Salomón, que también se habla del rey Hiram de Tiro, que le ayuda a construir el templo, ya lo vimos. Esto pasa como 400 años después. Y este rey Et-Baal era el papá de Jezabel, que fue la esposa del rey Acab. Un rey que hizo, la otra vez que hablamos de los reyes y cómo todos hacían malo, más malo, súper malo, archirrecontra malo, pues este Acab les ganaba a todos los malos que había habido antes que él. Y claro, con ayuda de su esposa Jezabel. Ahora, este nombre que tiene el rey, Et-Baal, menciona a Baal, que es un dios pagano, pero que además la palabra Baal no solamente es el nombre de cualquier dios, de un dios, sino del principal, de los enemigos, de los adversarios. Este término Baal significa señor y amo. Y bueno, aquí en Ezequiel 28 se le da una lamentación para ese rey, pero se menciona allí no al nombre del rey Et-Baal, sino se menciona al que fue creado en perfección antes que se hallara en él iniquidad. Ya sabemos quién es ese individuo. Y entonces allí en esta mención se le dice que él estaba vestido de lo mejor, de joyas, de piedras preciosas era su vestido, y entonces se mencionan que estas joyas eran cornalina, topacio, diamante, jaspe, ónice, berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda. Si las contamos son 9 piedras preciosas. Aquí, cuando comparamos con otras porciones de la Biblia, a veces no encontramos lo mismo, porque, por ejemplo, la piedra de cornalina también es la conocida como ágata. Y la piedra de carbunclo también es el rubí.
Entonces, en unos lugares la encontramos mencionadas como cornalina y carbunclo, y en otras partes como ágata y rubí. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de que este vestuario de aquel ser espiritual creado en perfección y vestido de lo mejor, todas estas piedras de su vestido estaban engarzadas en oro? Y esta creación fue pues antes de que se hiciera la creación de todo lo terrenal, fue en los tiempos de la creación espiritual, cuando se le creó a él con todas estas características. Entonces, mencionamos que él en su vestido, en su persona, llevaba 9 piedras, de 12 piedras que vamos a ver, que también fueron colocadas en lo que se llamaba el pectoral del sumo sacerdote. Esto se ve en Éxodo 28, versículos 3 y 4, donde se dice que, ya lo vimos también en otro estudio nosotros, que este sacerdocio que se le dio a Aarón era un sacerdocio temporal, porque el sacerdocio eterno era el que correspondía a Melquisedec, el cual era antes de Aarón, antes de las tribus de Israel. Pues Abraham le dio los diezmos a este príncipe, el rey, el sacerdote Melquisedec, príncipe y rey de la ciudad de Salem. Entonces, vemos que ahí cuando se dan las instrucciones, se dice que el sacerdote se le da todas las instrucciones para toda su vestimenta, y entre ellas se incluye el pectoral. En Éxodo 28, versículos 9 y 10, se dice que en los hombros, en cada hombro va a llevar una piedra de ónice, y en cada una escrita, labrada, los 6 nombres de las tribus, empezando en el orden en que fueron naciendo, 6 en un ónice, y continuaban en el ónice del otro hombro, en total las 12 tribus. Detrás de este pectoral se colocaban las piedras conocidas como Urim y Turim. De estas piedras no hay mucho conocimiento, no hay en sí, en la Biblia no especifica cómo era su uso. Se sabe que los sacerdotes, por medio de esas piedras, consultaban a Dios, y pues hay versiones de que se iluminaban, hay versiones de que en algunos estudiosos dicen que la piedra negra significaba sí y la blanca significaba no. Otros dicen que por el contrario, la blanca era de afirmación y la negra de negativa. Otros dicen que se ponían las piedras y Dios se encargaba de iluminar la que él estaba seleccionando para dar la respuesta. Pero en concreto no hay mucha información sobre el Urim y Tumim, solo que era usado por el sumo sacerdote para consultar a Dios, y Dios a través de estas piedras daba instrucciones al sumo sacerdote. Aquí se ve que las piedras que están en los hombros es la piedra de ónice. Les voy a dar la lista de cómo se creó el orden que dio Dios a Moisés para la creación y el acomodo de estas piedras en el pectoral. Entonces le dijo que iba a ser 4 hileras, cada hilera de 3 piedras, y que entonces iban a iniciar en la primer hilera
la piedra número 1 sería el rubí, la 2 el topacio, la 3 la esmeralda, el 4 la turquesa, el 5 el zafiro, 6 diamante, 7 jacinto, 8 ágata, 9 amatista, 10 berilo, 11 ónice y 12 jaspe. Entonces vemos que iniciaba con el primogénito, que era Rubén, con la piedra del rubí. Pero si recordamos la otra vez que platicamos de Rubén, vimos que en las palabras últimas que su padre les dedica, le dice que él ya no va a ser el primogénito, él no va a ser el primero, no va a ser el distinguido. Y entonces esa primogenitura viene a dar a José. Y José, que tiene 2 hijos, Abraham también los bendice. Pero cuando los bendice, el hijo mayor era Manasés y Efraín era el segundo. Pero cuando Abraham los bendice, cruza sus manos de tal manera que la bendición de primogenitura recae en Efraín, que no era el primero. ¿Sí? Aquí hay muchísima información, muchísimas cosas, secretos, significados escondidos en todos estos datos de la palabra, y cada uno puede ser digno de un estudio más profundo, pero bueno, ahorita estamos viendo como generalidades. Recuerden que mi invitación siempre es despertarles la curiosidad. Hay muchos lugares, porque para hacer un estudio uno mismo se requiere de unas herramientas difíciles de manejar y a la vez costosas, como son la concordancia, se me fue el nombre. Hay Biblias de estudio, pero que no es muy conveniente porque luego pues se atiene uno al estudio de alguien más. Pero si investigamos simplemente por los datos, dato por dato, en textos, en diccionarios bíblicos, la Strong's, es la concordancia Strong's, es un libro muy extenso. Hace tiempo solamente lo había en inglés y se trabajaba en concordancia con la Biblia King James, que viene en inglés también, para encontrar los términos exactos de lo que uno está investigando. Pero en la actualidad pues ya la hay también en español, pero sí es un material costoso y difícil de manejar. Pero buscando en diccionarios bíblicos término por término, información de cada uno de los aspectos que intervienen en un tema, se va dando uno un enriquecimiento a la comprensión de cada tema, y eso es lo que yo pretendo lograr con estas pláticas, que haya algo que despierte su interés y los lleve a empezar a investigar y a profundizar en esta palabra. Bueno, dicho eso, entonces estamos en que la primogenitura recae en José, que está representado por la 11ª piedra, que es el ónice. Aquí, un poquito fuera del tema, pero también como un gusanito para investigar, vemos que las ropas que se le mencionaron que Dios le dio a Moisés eran exclusivas para el uso de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Dentro de las prendas del sumo sacerdote estaba lo que nosotros, bueno, no sé ustedes, yo siempre que pienso en túnica, pienso no en manto, pienso como a un chal, ¿no? Como una cobija, como algo que sirve para taparse. Pero en el caso del sacerdote, el manto es como vestido. Es el vestido azul que lleva encima
de la túnica, que es blanca. Y luego, diríamos que como primera prenda iría la túnica blanca, luego el manto, que es azul, y luego el efod, que está hecho como con cuadros de bordados preciosos, y encima de todo eso, el pectoral, detenido con unas cadenas, con unas asas, con la piedra de ónice. Entonces, este efod era para uso exclusivo del sumo sacerdote. Sin embargo, les decía que, como un dato curioso para que también sea motivo de estudio o lo investiguemos por nuestra cuenta, en 2 de Samuel 6:14, cuando se expresa que David danzaba delante del Señor con toda su energía, con toda su devoción, él iba vistiendo un efod de lino, que es ropa sacerdotal. David, que era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Aarón. Y vemos en otra, no tengo la cita, pero vemos que también él come de los panes de la proposición que están dentro del lugar santo, que lo comen, están hechos para que los coman los sacerdotes. Sin embargo, David, siendo de la tribu de Judá, también comió de esos panes. Y vemos que el Señor en ninguna forma le castiga por haber hecho ninguna de esas dos cosas. Entonces allí hay razones, enseñanzas, secretos, tesoros escondidos que tendríamos que investigar. Pero bueno, entonces les voy a decir ya un poquito más concretamente a lo que va a llevar como conclusión esta presentación de estas piedras. Y para eso les voy a ir diciendo qué tribu corresponde a qué piedra. Habíamos dicho que Rubén es el rubí, Simeón el topacio, Leví la esmeralda, Judá la turquesa, Dan el zafiro, Neftalí el diamante, Gad el jacinto, Aser ágata, Isaacar amatista, Zabulón berilo, José ónice, que después se cambiarían por sus hijos Manasés y Efraín, y Benjamín jaspe. Aquí vemos que 3 piedras son las que faltan de las 12 que se llevaba el pectoral, que no tenía el vestido de aquel ángel perfecto que cayó por causa de sus contrataciones, dice la palabra. Y las piedras que faltan son el jacinto, el ágata y la amatista. 3 piedras. En el vestido llevaban 9 y en el pectoral hay 12. Ahora, ¿qué significa que este ser careciera de esas 3 piedras? Bueno, pues la respuesta viene en esa bendición que les comentaba yo que Jacob les da a sus hijos al momento de morir, que están en Génesis 49:19, y le dice a Gad, que corresponde el jacinto, que él va a reunir una multitud para una lucha tremenda, pero que él va a resultar vencedor.
En el versículo 20 le dice a Aser, que corresponde a la ágata, que él es un pan de delicias y de placer que dará frutos reales. Y en el 14 y 15 le da una explicación a Isaacar, donde le dice que él es un asno fuerte que va entre dos cargas y que va a pagar el tributo. Y entonces vemos que esas tres piedras en su significado nos hablan de una obra maravillosa que no podía estar presente en el cuerpo de este ser que, aunque fue creado perfecto, al final iba a terminar convirtiéndose en el enemigo, en el adversario. Y entonces resulta que por medio de la ágata se le dice que va a reunir a la multitud en una gran lucha y va a resultar vencedor. Y vemos que aquí el que pudo vencer a la muerte, el único que es el verdadero vencedor al final, porque así dice, y al final vencerás, fue nuestro Señor Jesucristo. También en la ágata se le habla de un pan de delicias y de unos frutos reales. Y vemos que el verdadero pan que descendió del cielo es el Señor Jesucristo y que es el único capaz de dar frutos reales que venimos siendo nosotros, el Señor Jesucristo otra vez. Y cuando se habla de Isaacar con la amatista, se dice que él va a llevar, que es fuerte y que va a llevar dos cargas. Estas dos cargas vienen siendo el pueblo de Israel y la iglesia, que Jesús las lleva sobre de él. También dice que inclinó su hombro. Y esto significa que él puso su hombro para que sobre él fuera colocado todo el pecado del mundo. Y dice que se haría siervo y pagaría el tributo. Y eso lo hizo cuando él vino a la tierra a vivir como uno de nosotros y a morir en la cruz y de esa manera cumplir la justicia de Dios. Solamente el Señor Jesucristo podía estar representado con esas tres piedras y por eso el enemigo, el adversario, a pesar de ser vestido con todas esas joyas y todo ese esplendor, no podía contar con estas tres piedras, pues son las que representan la obra perfecta de Jesucristo. Entonces nosotros vemos como toda la palabra es un gran rompecabezas, que una pieza que aparece en una esquina corresponde con otra pieza que teníamos en la esquina completamente opuesta, pero que cuando las reunimos encajan perfectamente una con otra. De ahí que no nos quede duda de que la palabra de Dios es perfecta, es entrañable y que Él nos dice que nosotros meditemos en esta palabra. Es decir, número uno, la tenemos que conocer y una vez que la conozcamos, estar pensando en ella, porque solamente a través de tenerla en nuestra mente y de que esté en nosotros ese deseo de querer saber lo que cada cosa significa y preguntarle a nuestro Padre, Él, a través de ese contacto personal que tenemos al meditar la palabra, al tenerla presente siempre en nosotros, en nuestra mente, y buscar la respuesta y la revelación de parte de nuestro Dios, Él nos va a hacer llegar el conocimiento y las respuestas y a través de eso
la sabiduría entrañable, porque sabremos que no ha sido enseñada cosa por hombres, sino directamente de nuestro Padre Celestial. Ese es mi deseo cuando yo les presento estas pequeñas porciones de enigmas que parecerían, pues a veces pasamos y los leemos y no les prestamos la menor importancia. A veces lo vemos, pero pensamos que es muy complicado y muy difícil. Y muchas cosas intervienen para que nosotros no estemos extrayendo esos tesoros, esas joyas, esas maravillas guardadas en su palabra. Vamos a despedirnos. Oh, precioso Padre, como siempre tú nos sorprendes, porque tu palabra es hermosa, llena de secretos. Tú dices que tú escondes los secretos en tu palabra, pero para que nosotros como reyes escudriñemos y lleguemos a descubrirlos. Y Señor, cuando estas cosas se van revelando a nosotros, nos llenamos de gozo porque nos queda evidencia de lo que sabemos nosotros, lo descubramos o no lo descubramos, que tú eres el ser perfecto, con una mente perfecta, maravillosa, grande, grandiosa, inconmensurable, que escapa a toda nuestra comprensión, a toda nuestra imaginación, que demuestra para aquellos que no creen en tu palabra que esto en ninguna forma puede ser una obra humana. Tiene que venir de una mente muy superior, pues si nosotros, esforzándonos y dedicándonos, apenas vamos encontrando lo mínimo que está ahí escondido, qué sabiduría, qué inteligencia tiene que haber para tener todo ese plan en control e ir poniendo pequeñas gemas de sabiduría escondidas en cada porción, Señor. Solamente tú y solamente con un propósito: maravillarnos, hacernos felices, porque cuando nosotros recibimos estas revelaciones de tu palabra, es como un regalo para nosotros y como niños felices lo recibimos y nos engolosinamos con ello y nos causa alegría y nos causa asombro. Oh Señor, y solamente nos invita a seguir buscando de tu palabra y a caer postrados a tus pies diciéndote: nunca podremos tener suficiente gratitud para expresarte cómo aceptamos, conocemos, reconocemos que tu grandeza, tu misericordia, tu amor es incomprensible que se derrame en nosotros, Señor. Pero lo recibimos humildemente e igual te entregamos a ti todo nuestro amor, toda nuestra alabanza, Señor. No se cansa nuestra boca de alabarte y decir: Señor, realmente eres grande, eres maravilloso, eres magnífico. Gracias, Padre, gracias, es lo único que podemos decir. Y si lo dijéramos eternamente, aún no así, acabaríamos de expresar lo que nosotros reconocemos, sabiendo todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.